Buenos días para todos ustedes en esta preciosa y hermosa mañana. Les saludo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, dándole gracias a Dios por este día que nos regala, un día más de vida, un día más de su misericordia, de su favor, que podemos cada día disfrutar, y le damos gracias a Dios porque hoy podemos seguir transmitiendo la poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que usted esté bien, espero que usted haya amanecido bien y que esté dispuesta a recibir palabra de aliento, palabra de fortaleza. Hoy estamos a 28 del mes de enero de este año 2021, y la verdad que este mes se fue bastante rápido. Hace unos días atrás estaba recordando cómo el mes de enero del año pasado fue como eterno, fue bastante largo. Este mes ha sido bastante cortico, así que, pero bueno, hay que disfrutar cada día los días que Dios nos da, y podemos cada día gozarnos y alegrarnos en su amor, en su presencia, en su bondad, por todas las cosas que Él hace. Amén. Le doy la bienvenida a todos ustedes en esta preciosa mañana. Hoy va a estar nuevamente con nosotros la pastora Verónica Sánchez, que va a estar compartiendo la poderosa palabra del Señor. Así que vamos a invitar en esta mañana a la pastora Verónica en este precioso día. Pastora Verónica, que el Señor le bendiga. Buen día, ¿cómo amaneció? Muy buenos días para todos, muy buenos días, Pastor Juan Diego. Dios le continúe respaldando en cada una de sus transmisiones. Bueno, y a todos las personas que están ahí conectadas, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, le damos gracias a Dios porque iniciamos nuevamente este año sirviendo. Es una gran bendición servirle a Dios, es un privilegio que el Señor nos ha entregado, que los ángeles anhelan, y bueno, gracias a Dios porque aquí estamos es para eso. Sé que pues han pasado muchas cosas, están pasando muchísimas cosas, está temblando ahora más cada ratico. Yo tengo activado en mi teléfono lo de los sismos a nivel mundial, y es algo increíble. El sábado estuvo temblando hace poquito, mejor dicho, en lo que lleva este tiempo. Yo digo, la palabra de Dios se está cumpliendo, el evangelio se está cumpliendo, lo que el Señor dice en su escritura se está cumpliendo, y bueno, nosotros tenemos es que estar firmes en la roca, creyendo en lo que Él ha hecho por nosotros, trabajando por la salvación de las personas. Y pues bueno, que el Señor nos siga ayudando a pesar de todas las circunstancias que están rodeando el mundo entero, que muchas personas puedan conocer a Jesús en este tiempo. Amén, amén, así es, la verdad que sí, la verdad que yo me sorprendo cómo ha venido temblando casi todos los días. Esto es como se ha vuelto como el pan de cada día, el tema de los temblores. Yo siempre por ahí digo, hace unos, qué sé yo, 20, 30 años no se escuchaba todos los días de temblores, pero esto es una de las palabras, de las palabras, de las señales que el Señor dejó, que el Señor dijo que antes de su venida iban a haber muchos terremotos en muchos lugares, y cada vez las magnitudes son más fuertes, son más intensas. Pero bueno, son tiempos de profecía, tiempos de cumplimiento de la palabra, y que hay que mantenernos firmes en el Señor. Pastora, ¿cómo les fue el fin de año 2020? Bueno, yo creo que pues en el caso mío, yo le doy gracias a Dios que pudimos estar en familia, pudimos compartir con mis hermanas, que hacía ratico no nos veíamos, y bueno, gracias a Dios estuve con ellas, estuve con mi papá también en algún momento, gracias a Dios, y pues aquí estamos. Estuvimos paseando también por el Quindío, conociendo esos sitios tan espectaculares que hay, porque realmente hay sitios muy hermosos que yo no conocía, y bueno, gracias a Dios. El Quindío, mi tierra hermosa. Sí, señor, tomando cafecito del bueno.
qué bueno, qué bueno, gloria a Dios. La verdad que me alegra saber, pastora, que estuvieron disfrutando por allá por mi tierra hermosa, que es el Quindío. Así que bueno, también, pastora, vamos a saludar por acá a los que ya se han conectado. Permítame un momentito. Por acá, bueno, están mis padres que dice, hijo, muy buenos días, Dios te bendiga hasta la eternidad. Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, gloria a Dios, que el Señor me los bendiga en gran manera. Dice también la hermana Cristina Peralta, dice bendiciones pastor Juan Diego, pastora Graciela, tengan un día bendecido. Igualmente hermana Cristina, dice por acá mi papá, dice por favor orar por el pastor Javier Coronado que tiene 2 cánceres. Bueno, vamos a estar orando al final de la transmisión por el pastor. También está por acá la hermana María Teresa Riquelme que dice buen día pastores, bendiciones. Igualmente hermana María Teresa, que el Señor le bendiga en esta preciosa mañana. También está por acá el pastor Fabián Jiménez Lozano desde Guayaquil, dice bendiciones amados hermanos y pastores. Igualmente pastor Fabián, que el Señor le bendiga, y a toda la gente y los hermanos allí en Guayaquil, Ecuador. También está la hermana Rivera de Muñoz Marianita, dice Dios les bendiga hermanos en la fe. Igualmente hermana, que el Señor sea bendiciéndole en este precioso día. Está la hermana Patricia Valenzuela Doncel, dice Dios les bendiga. Igualmente hermana Patricia, que el Señor sea bendiciéndole en esta preciosa mañana. Bien pastora, vamos a empezar, empezamos con el estudio, así que pastora, adelante, que el Señor le bendiga. Amén, pastor. Vamos a orar y bueno, vamos a continuar con el estudio que llevamos trabajando. Recordemos que hoy es jueves de salvación. Vamos a entender que independientemente que se enseñe siempre, salvación nunca será suficiente. Siempre habrá necesidad de predicar acerca de la salvación. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que sea Él glorificándose durante este tiempo. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor Dios, porque nuevamente nos concedes iniciar este año en tu servicio, Señor, iniciar este año en tu obra. Padre, te damos muchísimas gracias por el trabajo que tú estás permitiendo hacer a través de nuestro pastor Juan Diego. Señor, gracias por esta puerta que has abierto, Señor Dios, para la predicación del Evangelio y extensión de él. Señor, gracias por cada persona que se conecta fielmente a las transmisiones que él realiza. Señor, gracias, Padre Celestial, por el ministerio que tiene con su esposa Graciela. Señor, gracias, Padre Celestial, por sus vidas y por sus familias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Señor, porque tú has tenido misericordia de ellos y de nosotros, Padre. Y te pedimos en esta hora, Señor, que sigas obrando y que sigas teniendo misericordia con todos y cada una de las personas que disponemos nuestra vida y nuestro tiempo para estar en comunión contigo, Señor, para seguir aprendiendo acerca del Evangelio, para seguir creciendo en el conocimiento, pero que este conocimiento nos lleve verdaderamente a vivirlo, Señor, a practicarlo, Señor, a obedecerlo, a tener conciencia de pecado, a tener conciencia de eternidad, y a poder mantener una relación íntima y personal contigo, Señor, a poder mantener una relación personal con el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo, y que cada día más, Señor Dios, podamos entenderte y conocerte, Padre, porque en esto consiste la vida eterna, Señor, que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, y la única forma que tenemos para lograrlo es a través del escudriñar las Escrituras, colocándole el sentido común y ordinario, sin torcerlas, sin desviarlas, sin apartarnos de ellas, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Por eso danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido en este tiempo, y que el Evangelio siga siendo revelado a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras comunidades, Padre, y que en el nombre de Jesús hoy podamos contar con esa presencia de tu Espíritu Santo, ministrándonos, enseñándonos, Señor Dios, instruyéndonos, hablándonos, Padre, y permitiéndonos aplicar a nuestra vida esta palabra de vida eterna que tú traes, Señor. Danos palabra de vida eterna, Señor, para la gloria tuya, Padre, te lo pedimos y te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a trabajar, vamos a continuar trabajando entonces, pastor, con el tema de convencimiento de pecado. Hemos trabajado ya
lo que es nacer de nuevo, lo que es nacer de agua, del espíritu. Hemos trabajado primer y segundo nacimiento, hablamos acerca de los reinos y hoy vamos a continuar con el tema de convencimiento de pecado. Entonces, le pido que por favor nos permita compartir pantalla y vamos a estar entonces nosotros también interactuando. Si hay preguntas, las personas pueden hacerlo a través del chat en Facebook y aquí estaremos para contestar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar lo que es convencimiento de pecado. Estuvimos mirando, hay un versículo en la palabra donde habla acerca de la necesidad de que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Para salvación es importante que seamos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. En estos días estuvimos en una clase interna con nuestro pastor Juan y estuvimos con su esposita y mirábamos cómo el soldado que estaba en la cruz, ¿cierto? Como, bueno, el soldado no, como el ladrón que estaba en la cruz había tenido estos 3 convencimientos en su vida para poder ser salvo. Entonces es importante que nosotros también tengamos estos 3 convencimientos porque esto es lo que hace realmente que nosotros podamos como tal ver y entrar en el reino de los cielos y que Dios permite que el Espíritu Santo hace este trabajo. Esto es algo que no lo puede hacer el hombre, es algo que no lo puede hacer un pastor, es algo que no lo puede hacer una iglesia, una denominación y por eso se le entrega específicamente al Espíritu Santo la capacidad o digámoslo de esta manera, se le delega este trabajo de que Él es el único que puede convencer a las personas, que puede convencer al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, qué importante que nosotros también sepamos lo que es el convencimiento de pecado. Vamos a mirar entonces. Aunque en este dibujito miramos que encontramos esta manzana, nosotros sabemos y estamos convencidos que el pecado no, el fruto del árbol que comió Adán no fue una manzana específicamente, pero lo que yo sí quiero mostrar es que fue un mordisco, es que fue simplemente un mordisco, un detalle, algo pequeño, lo que llevó y lo que causó en el hombre o en el ser humano la muerte y la separación, ¿cierto? No fue un pecado grande, fue una simple y sencilla desobediencia y aquí es donde nosotros empezamos a mirar que si un simple mordisco nos separó del Padre, imaginémonos cada una de las cosas que nosotros podemos llegar a cometer a diario que van en contra de la Escritura y que nos pueden estar separando muchísimo más de nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a mirar que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y aquí encontramos Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Aquí el asunto es que no hay ningún hombre que sea santo, sino que todos hemos pecado y delante de Dios nuestra posición realmente es que todos hemos pecado, ¿cierto? Ahí dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué significa esto? Que inmediatamente cuando Adán desobedece, ¿cierto? Cuando Adán peca, cuando entra en el hombre esa naturaleza de pecado, nuevamente recordemos que Adán tenía vida espiritual, recordemos que Adán tenía comunión con el Padre, recordemos que Adán no envejecía, recordemos que Adán tenía naturaleza divina, pero cuando peca, inmediatamente pierde esa comunión y está separado de Dios, ¿cierto? Está separado, inmediatamente entra algo que se llama la muerte o separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Entonces, esa muerte o separación que entra, ¿cierto? A través de Adán, inmediatamente dice que pasa a todos los seres humanos, sin hacer ningún tipo de excepción. El único que no viene dentro de esa misma naturaleza de pecado es Jesús, porque Jesús no fue engendrado
por un hombre, sino que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María, así que Él es el único que tiene un corazón limpio y que tiene una naturaleza divina. Entonces aquí miramos cómo fue que entró el pecado en el hombre. Y quiero que miremos rápidamente en Génesis capítulo 2, del verso 16 al 17, y recordemos ahí donde estamos, recordemos cuál fue la prohibición, cuál fue la orden que Dios le dio al hombre. Entonces vamos a mirar, yo quiero leerles aquí, voy a buscar aquí en mi celular la lectura, porque realmente quiero que contemplemos algo y la importancia que tiene que nosotros verdaderamente sepamos lo que Dios habla en su palabra. La importancia que tiene que nosotros sepamos, leamos con el sentido y entendamos todo lo que está establecido, porque si nosotros no sabemos en un momento dado qué es lo que Dios dice, es fácil que nosotros mismos nos equivoquemos o torzamos o le añadimos o le quitamos a lo que dice la Escritura. Quiero que miremos entonces la orden que Dios le dio. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, aquí simplemente Adán debía guardar un solo mandamiento. Adán debía guardar un solo mandamiento, había una sola orden. Esto era lo único que Dios le había dicho a Adán. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces ya está clara la orden. Quiero que nuestro pastor la repita porque vamos a hacer un ejercicio con los que están oyendo ahí, los que están escuchando. Vamos a hacer un ejercicio. Recordemos que estas enseñanzas no son tipo predicación, es más bien tipo enseñanza, que es muy diferente a una predicación. ¿Cómo dice, pastor, el versículo? Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ok, el ejercicio que vamos a hacer es que no lo vamos a aprender. Entonces, sin mirar ahí, sin estar mirando en la pantalla, sin mirar en el celular, no lo vamos a memorizar. Todos los que están en Facebook nos vamos a memorizar este mandamiento. Recordemos que era un solo mandamiento, o sea, era muy sencillo de guardar, de pensar, de obedecer, porque era uno solo. Hoy en día, Jesús tuvo que guardar toda la ley, que eran más de 611 mandamientos, ¿cierto? Y él fue el único que los pudo guardar y los pudo obedecer, y no solamente los guardó y los obedeció, sino que hizo algo, y es agravarla, o sea, un mandamiento de los que estaban establecidos dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, digamos, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces no solamente da una orden anterior que hay que guardar, o sea, debemos guardar los mandamientos anteriores, debemos guardar la ley, debemos guardar lo que está establecido en toda la palabra, porque no solamente debemos guardar lo que Jesús dijo, sino que lo que Dios estableció en su palabra hay que guardarlo, ¿cierto? Pero adicional a eso, ya le agrada, o sea, le dice, no solamente es el que mira, sino el que la codicia en su corazón, o sea, que el pecado del adulterio está en el corazón del hombre, ¿cierto? Entonces aquí encontramos que Adán solamente tenía una orden. Vamos a ver si ya se lo aprendieron. Entonces, ¿el pastor ya la puede decir? No me lo aprendí muy bien, pero bueno, no, que Dios le había dado la orden que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente esa es la orden que Dios le había dado. Muy bien. Entonces dice, yo lo voy a decir con mis ojos cerrados. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Punto. Entonces, ahora vamos a mirar cuáles eran los árboles que habían en medio del huerto. Porque aquí dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien, porque el día que él comiere ciertamente. ¿Dónde estaba este árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Dónde se encontraba? Y ahí lo miramos, dice en el 8, en el 2:8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿cuántos árboles había hecho el Señor en medio del huerto? Los que están en Facebook pueden contestar. ¿Cuántos árboles había puesto Dios en medio del huerto? Es muy importante que prestemos atención. Dice, nuevamente repito, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos árboles habían entonces? Habían dos. Bueno, aquí empezaron a contestar. Angélica María Torres dice que había un árbol. Efectivamente, habían dos árboles. Y quiero que lo volvamos y lo leamos. Dice, por eso es que nosotros no estamos corriendo en estas clases, es un tiempo para aprender, es un tiempo para leer con el sentido, es un tiempo para que de verdad en nosotros cobre vida el Evangelio, ¿cierto? Y aquí miramos que realmente la orden se había dado y se había dicho, aparentemente había un solo árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero dice que Dios en medio del huerto había puesto dos árboles y era el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que habían ¿cuántos árboles? Dos árboles, amén. Ahora vamos a mirar rápidamente qué fue lo que pasó, por qué Eva peca. O sea, vamos a encontrar el sentido de por qué el ser humano, y pues lo miramos en Eva, pero que nos compete a todos, ¿cierto? Porque mira lo que sucedió. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, mira lo que sucede. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó con Eva. Y lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice, pero la serpiente era astuta. Aquí encontramos una serpiente que era ¿qué? Astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, miremos que había una serpiente astuta, una serpiente que hablaba, porque realmente es el único animal, aunque pues yo sé que hay otros animalitos que dicen guau, guau, miau, miau, pero esta serpiente hablaba, ¿cierto? Y andaba parada, porque después cuando ahí podemos leer con el sentido lo que nosotros podemos sacar de la escritura, aunque no lo diga textualmente, pero que está implícitamente, o sea, que se puede deducir. Entonces esta serpiente era la más astuta, pero también hablaba, ¿cierto? Y dice,
mira lo que hace la serpiente, que es prácticamente lo mismo que hace el enemigo, porque realmente la serpiente fue un instrumento del enemigo para que Eva en un momento dado primeramente desobedeciera y posteriormente Adán cayera y terminara pecando. ¿Listo? Entonces dice, Dios había dicho a la mujer, con que Dios os ha dicho. O sea, primeramente lo que hace es que coloca una duda. Con que Dios te ha dicho que no debes adulterar, con que Dios te ha dicho que no debes robar, con que Dios te ha dicho que no debes desobedecer, con que Dios te ha dicho que no debes hacer, digamos, mentir, ¿cierto? Entonces dice, con que Dios te ha dicho no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No, eso no fue lo que Dios dijo. No, Dios nos ha dicho que sí podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces ahí en ese mismo momento, ahí en ese mismo instante, es cuando la serpiente descubre cuál era la información que Eva estaba manejando. Y vamos a mirar en el 2 nuevamente a quién le dieron la información, a quién le enseñaron, a quién le dieron la orden. Vamos a mirar, dice, dice que Dios tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el Edén para que lo labrara y lo guardase, y le mandó Dios ¿a quién? Al hombre. Entonces, después de que le manda, dice Jehová Dios dijo en el 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, y formó pues y Dios formó pues de toda bestia del campo y de toda ave los cielos, para que lo sabiese, no, espérate, dice, y Jehová Dios formó, ok, dice, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, y Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó, los animales vivientes es su nombre, y puso a Adán nombre a toda bestia, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne en su lugar, y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, ¿a quién le dieron la orden? ¿A quién le dieron el mandamiento? ¿Se lo dieron a Adán o se lo dieron a la mujer? Cuando Dios dio el mandamiento, si miramos ahí en Génesis capítulo 2, encontramos que se lo dieron ¿a quién? Pastor, contésteme por favor, si contestan los de Facebook, bueno, que contesten también. Al hombre. Se lo dieron al hombre, y después de que se lo dan al hombre, la tarea del hombre, ¿cuál era? La tarea del hombre era respetar ese mandamiento, obedecer ese mandamiento. Claro, y transmitírselo a la mujer. Sí, señor. La tarea del hombre era transmitírselo a la esposa, la tarea del hombre era transmitírselo a la mujer, la tarea del hombre era enseñarlo fielmente a Eva como Dios le había dicho que debía decir. La tarea de nosotros, la tarea del pastor, la tarea del varón de la casa, del sacerdote, porque más que de la mujer es del sacerdote, es enseñarle a la esposa, es enseñarle a los hijos, es escudriñar las escrituras y es dársela a conocer fielmente como Dios lo ha ordenado. Porque si en una sola cosa el hombre se escacha, en una sola palabra el hombre tuerce lo que Dios dijo, ¿qué pasa con Eva? ¿Qué sucedió con Eva? Cuando a Eva le meten la duda, vamos a volver a Génesis capítulo 3 nuevamente, ¿cierto? Y ahí miramos cuando a Eva le meten la duda, porque la serpiente dijo, no, con que Dios os ha dicho,
Y entonces Eva comienza a pensar, oiga, ¿qué fue lo que Dios dijo? Ah, no, Dios dijo que de todo árbol del huerto podríamos comer. No pasa nada. Pero luego la serpiente se dio cuenta que Eva no estaba bien informada de lo que Dios le había dicho a Adán, por lo que Eva responde. ¿Y qué fue lo que Eva respondió? ¿Qué fue lo que Eva respondió? Vamos a mirar qué fue lo que Eva respondió. Dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, ¿cuántos árboles habían en medio del huerto? 2 árboles. Lo primero que hace Eva es que Eva realmente no tiene claro cuántos árboles habían en medio del huerto. O sea, Eva le quita a lo que está establecido. O sea, Eva le quita a lo que Dios había dicho. ¿Cuántos árboles habían? 2. Entonces a ella no le estaba diciendo específicamente cuál de los 2 árboles era, sino que le dice a la serpiente del árbol que está en medio del huerto, pero no especificó cuál de los 2. Y era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso es muy importante que nosotros digamos sabiamente o sea, que prestemos atención con detalle a lo que dice la palabra, ¿cierto? Y luego le dice, no comeréis de él ni le tocaréis. Entonces voy a volver nuevamente a la orden, ¿sí? Voy a volver nuevamente a la orden y ustedes me van a decir, ¿dónde, en qué parte dice que no le tocaran? ¿En qué parte de esa prohibición dice Dios que no le toque? Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, o sea, especifica, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que él coma, ciertamente morirás. O sea, hay una orden, hay una especificación, pero en esa orden yo no encuentro que diga que no lo toque. ¿Cierto? Eva podía coger el fruto, podía jugar con él, podía montar una hamaca, podían acostarse en ella, pero en ningún momento debía comerlo. Lo único que no podía hacer era comerlo. Entonces, es impresionante. A mí me encanta esta parte porque la serpiente se da cuenta que Eva la información no la tiene totalmente clara, que Eva la información la tiene torcida y entonces Eva ya ahí estaba tambaleando, ya en ese momento estaba tambaleando, ya en ese momento estaba expuesta a caer, porque ya era fácil, era como pan comido para la serpiente, dijo, no, esta no sabe nada. ¿Cuántos de nosotros somos pan comidos para el enemigo por causa de no escudriñar las escrituras? ¿Cuántos de nosotros somos pan comido para que caigamos cada vez en pecado por causa de no saber cuáles son las órdenes, cuáles son los mandamientos, cuáles son las leyes y los decretos que deben regir nuestra vida como cristianos? ¿Cuántos de nosotros aún diariamente seguimos pecando contra Dios como le pasó a Eva? Y después de que ya Eva mira, la serpiente se da cuenta que Eva no tiene la información, dice, no moriréis. Relájese que un pecadito, ¿cómo es que dicen? Un pecadito, una mentirita piadosa no es pecado, no pasa nada, eso no le va a pasar absolutamente nada, ¿cierto? Y dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, mira lo que hace, le tuerce y le cambia y le mete todo lo que no debe ser, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, le mete algo para que alimente su ego, su codicia, sus ganas de más, ¿cierto? Le mete algo que de pronto en esta mujer tal vez en el momento no lo había visto necesario, porque estaba bien, porque estaba cómoda, tenía todo, eran los hombres, Adán en ese momento era la persona más rica del universo entero, tenía el mundo para él,
¿cierto? Pero dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, entonces entró, ¿cierto? Ya le sembró la cizaña, luego Eva dice, esto está como bueno, uy, está como buena esa china que va pasando por ahí. Uy, está como bueno ese carro, uy, está como codiciable, no sé, todo lo que de pronto en algún momento dado puede llegar a afectarnos en los sentidos, ¿cierto? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio, hasta donde ella come, no pasa nada, ¿cierto? Hasta donde ella come no pasa absolutamente nada. Pero cuando dice, y dio también a su marido, entonces aquí hay algo, hay un principio también para el matrimonio aprendido directamente de las escrituras, no de otra persona, sino directamente de las escrituras. Cómo la mujer es tan influenciable en el varón, cómo la mujer influencia de una manera directa al hombre. Entonces, el hombre tiene la responsabilidad de ser el sacerdote de la casa y enseñar fielmente la palabra de Dios, no solamente a su esposa, sino también a sus hijos. O sea, el día que se presenten delante de Dios estos varones, van a dar cuentas a Dios por su familia. Y va a decirle a Dios, no, Señor, pero es que eso no hicieron caso. No, usted debe hacer su trabajo. Independientemente de cualquier cosa, usted debe enseñarle a su esposa y a sus hijos fielmente las escrituras, ¿cierto? Pero también aquí encontramos el otro caso de la esposa que no sabe, que está desviada, que no tiene la claridad del evangelio, que no tiene totalmente, digamos, no está convencida de lo que el Señor dice y lo lleva a pecar. Lo mismo le pasó a Job, ¿cierto? Aunque Job no se dejó influenciar por la esposa, ¿no? Impresionante. Pero la esposa le decía, maldice a tu Dios y muérete. ¿Por qué todavía sigue guardando su rectitud para el Dios vivo? Mire cómo está enfermo, está vuelto nada y usted sigue ahí. Y en el caso de Eva, si lleva al hombre a pecar, una mujer puede llevar a un hombre al cielo o al infierno. Yo esto lo tengo demasiado claro. Una mujer que no está bien parada en las cosas de Dios puede llevar también a torcer a su esposo y a sus hijos, ¿cierto? Y aquí es la necesidad de que una esposa sea fiel también a la palabra, sea fiel a lo que Dios estableció. Y encontramos entonces que Eva simplemente come y Adán no le puso reparo. Dice que comió también así como ella, no, pues si a ella comió y no le pasó nada. ¿Por qué Eva come y no le pasa nada? Porque es que la orden no le habían dado a Eva, se la dieron al varón. Cuando el varón come, en ese mismo momento es donde entra la muerte. En ese mismo instante es donde dice, uy, pero yo escuché su voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En ese mismo momento entran los temores, entra la separación de Dios, entre Dios y el hombre. En ese mismo momento entra la separación espiritual, porque es que nosotros podemos estar vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y ustedes notan que Adán no quedó como un pollo en el instante, sino que Dios tuvo misericordia de él, a ver hasta cuándo llegase este varón tal vez a arrepentirse, porque tal vez, de hecho, Dios anhela y ama y espera la salvación de todas las personas. Eso es lo que Dios sueña, tener una familia y estar toda la eternidad con nosotros en el reino de los cielos. Pero en ese momento, en ese mismo instante, ¿qué es lo que sucede? Simplemente Adán en ese momento ya había entrado algo que se llamaba la muerte espiritual. Él no se había dado cuenta. Él pensaba que era morir ya hasta ahí físicamente, pero Dios le dio más oportunidad. A partir del pecado, tuvo 930 años para arrepentirse de esa mala decisión que tomó. A partir de ese momento tuvo 930 años. ¿Y qué pasó con Adán? ¿Qué pasó? Entonces, la Biblia no lo menciona dentro de los justos. En Hebreos 11 no muestra que él haya tomado una decisión diferente, pero aún así
miremos que él dice que entró la separación, inmediatamente entraron los miedos, entró la angustia, entró la desesperación, y es lo que tal vez también pasa cuando una persona aún no ha nacido de nuevo o aún vive en pecado, y es que todavía hay cosas que alteran su paz. Nuestra vida en el Señor, nosotros no podemos estar alterados por nada de esta vida. Pero esto es algo que logramos cuando empezamos a tener esa plena comunión con nuestro Padre, cuando empezamos a entender lo que es nuevamente lo que Jesús ganó para nosotros, y es recuperar todo lo que Adán perdió, porque es que en ese momento prácticamente Adán pierde absolutamente todo. Vamos a mirar qué perdió Adán, ¿sí? Yo quiero mostrarles qué fue lo que Adán perdió, porque me interesa que lo tengamos claro, o que lo repasemos, o bueno. Y vamos a mirar que Adán era hijo de Dios, ¿cierto? Tenía naturaleza divina, era un hombre espíritu, no moría, es decir, que él era eterno, ¿cierto? Dice que pertenecía al reino de Dios, no al reino animal, sino al reino de Dios. Tenía la imagen y semejanza de Dios, era sabio y era inteligente. Esto fue Adán antes del pecado. Pero cuando Adán peca, en ese momento pierde la comunión con Dios. O sea, esto es lo más difícil para una persona. En el caso de Jesús, cuando Jesús tuvo que morir, lo más difícil para Jesús fue separarse de su Padre. Cuando dice que su sudor eran como grandes gotas, su clamor, del mismo sudor y del clamor, eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era la angustia de estar separada de Dios, ¿cierto? Y en el caso de Adán, él pierde toda esa comunión. Dice, pierde la salvación porque la paga del pecado es la muerte, o sea, en este caso la separación. Se expone totalmente al infierno, ¿sí? Es degradado del reino de Dios al reino animal, racional y diabólico. Pierde la naturaleza divina, pierde la imagen y semejanza de Dios, adquiere la naturaleza pecaminosa, o como dicen en algunas religiones, el pecado original. Entonces, tremendo todo esto, porque es que hay veces nosotros no valoramos lo que debemos valorar, y lo más importante no es la parte física. Nosotros tenemos algo espiritual que vale mucho más, y es todo lo que son los principios, es la paz de Dios, es el poder estar usted tranquilo, con zapatos o sin zapatos, con plata en el bolsillo o sin plata en el bolsillo, es saber que usted va para el cielo, como ya en otra clase estaremos estudiando acerca del rico y Lázaro, y nos estemos dando cuenta de qué es lo que verdaderamente vale la pena. Pero aquí miramos que finalmente este hombre no entendió, no valoró, y entró totalmente en la muerte. Entonces, para Eva, que la iglesia no sea como Eva, que no tenga claro cuál es la orden que el Señor nos ha dado, que no tengamos claro lo que Dios nos está ordenando, que Dios nos ayude. Ahorita estamos estudiando una serie que se llama Jesús el Legislador, y es muy espectacular porque ahí encontramos todo lo que Jesús prácticamente nos deja como mandamientos para que nosotros podamos ver y entrar en el reino de los cielos. Pero es muy curioso porque después de poder haber guardado un solo mandamiento, ahora vamos a tener que guardar muchos mandamientos, pero para Dios y para el nacido de Dios, estos mandamientos no son gravosos. Entonces es muy importante entender esto. Vamos a mirar aquí. Entonces Adán peca, ¿cierto? Entró el pecado, y con el pecado la muerte. Ya dice que con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero con el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En esta parte a mí me gusta hacer un paralelo, no sé si alcancemos por el tiempo, así nos demoremos trabajando en este tema, pero a mí me gusta hacer un paralelo mucho con Jesús. Porque si nosotros estudiamos en Mateo capítulo 4 y miramos qué fue lo que sucedió con Jesús.
Vamos a leerlo aquí rápidamente. En Mateo 4. Y encontramos lo siguiente. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, habla del Espíritu Santo, al desierto, porque está con mayúscula Espíritu, para ser tentado por el diablo. O sea que va a pasar lo mismo que pasó con Eva. ¿Listo? Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces, por donde se le mete por la circunstancia. ¿Por dónde se le mete el enemigo a la iglesia? Por la circunstancia. Porque dice que hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. No es que se me está acabando el dinero, no es que tal cosa, no es que no tengo plata para pagar el arriendo, y eso que soy cristiano, y tanto que busco de Dios, y tanto que oro, y mire cómo estoy. Entonces, ¿por dónde se meten? Por la circunstancia, por la necesidad. En este caso se metió por el hambre, dice que tuvo hambre, pues era natural después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, primero le pregunta algo a ver si qué tiene Jesús en el corazón, a ver qué tanto sabe Jesús de él mismo y de la palabra. Y mira lo que dice Jesús. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces yo quiero que nos entendamos algo para todos los que les gusta mucho hablar del enemigo. A mí no me gusta hablar mucho de él, no me paga publicidad, la verdad no me interesa ni siquiera lo que está haciendo, pero aquí podemos mirar que él no se está metiendo con las personas con cualquier cosa, se mete directamente con el creyente que no conoce la escritura. Se mete con el que no sabe nada de Dios, ¿sí? Entonces es impresionante porque prácticamente lo que hace el enemigo es torcer lo que está escrito. O sea, la finalidad de él es torcer toda la palabra. Y si nosotros miramos la raíz de todas las religiones en el mundo entero, prácticamente ha sido por no leer con el sentido, por no conocer la verdad y por torcerla totalmente. Entonces, encontramos que hay muchas religiones en el mundo. ¿Cuántas religiones están perdidas por causa de lo mismo? Por no leer sabiamente. Entonces, es impresionante porque él sí sabe la escritura. Él sí conoce la escritura y la sabe mejor que nosotros, porque es la única forma que tiene para torcerla y dice, uy, no, estos cristianistas no saben espero nada. Tanto que hacen hablar de un cristianismo, pero no saben nada. El conocimiento es importante para salvación. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ese es el problema más grande de la iglesia, la falta de conocimiento, ¿cierto? Porque nos da pereza leer la Biblia, en lugar de leerla nos ponemos a ver una película, pasamos un fin de semana viendo una serie de Netflix y no importa porque nos vamos para el infierno, pero llenos la cabeza de cucarachas o de cosas que no nos sirven. Preferimos una fiesta, preferimos estar con unos amigos antes de que nos pongamos a escudriñar verdaderamente y de deleitarnos con ese libro. Pero él mientras más usted esté distraído, para él mejor porque más personas va a llevar al infierno. El problema es cuando un cristiano se levanta verdaderamente a escudriñar y a darse cuenta de la realidad y de la verdad. Y en el caso de Jesús, Jesús estaba bien parado. A mí me encanta esta parte porque él no era una Eva más que no sabía lo que Dios había dicho. Jesús prácticamente, María se encargó de enseñarle desde su juventud, desde su niñez. María se encargó de enseñarle fielmente la palabra. De tal manera que fuese instruido, Jesús debía conocer la Torá, debía conocer el Antiguo Testamento, debía saberse de memoria a los 12 años, por lo menos el Pentateuco, ya, él debía, nosotros llevamos 30, 37 años y no nos podemos memorizar un solo versículo. Jesús tenía que haber memorizado las escrituras, porque esto era una orden que Dios había establecido. Y dice, escrito está, no solo de pan, o sea, Jesús sí sabía también lo que decía la palabra, entonces le tienta con la escritura, pero él le devuelve con la escritura, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto me parece sorprendente, la capacidad de torcer y de aplicar mal las escrituras. Y esto es algo que sucede comúnmente en todo lado. Y yo no lo digo por criticar a los otros pastores en iglesias, porque hay veces suena uno como que estoy criticando. A mí no me gusta estar criticando a los de afuera, la verdad no me gusta exigirme a mí. Pero sí es cierto que hay una realidad que estamos viviendo y es la falta de conocimiento y es la falta de aplicar correctamente las escrituras. Entonces un cristiano le dice a usted, no, pastor, es que yo pequé, porque es que la carne es débil. Pero cuando habla que la carne es débil es porque las personas se pueden quedar dormidas de sueño y cargados de sueño, no porque le está diciendo váyase y peque porque usted puede ser tentado por el mal y no es así, pero la gente aplica siempre mal porque la aplica a su beneficio, ¿cierto? O cuando dicen por lo menos un mandamiento tan clave y tan crucial como lo es el no divorciarse. Es algo, no, pero si Moisés dijo que no sea por causa de fornicación, entonces sí, el hombre se puede divorciar, no pasa nada. No pasa nada que sí pasa, ¿cierto? O cuando en un momento dado, esta es otra que es buena, le aplican a uno la de, digamos, todas las cosas nos ayudan para bien. No, pero todos nos ayudan para bien. Y si usted toma una mala decisión, no es que todos nos ayudan para bien. Claro, pero dice esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, no se aplica para todo el mundo. Es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ahí es donde nosotros debemos empezar a analizar. Y en el caso aquí encontramos que a Jesús le estaban aplicando un versículo para que se lanzara. Y ese versículo solo aplicaba para el que iba caminando. Por eso dice, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, no para el que se va a lanzar de cabeza. Pero mira lo que dice Jesús tan hermoso. Dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, yo no voy a hacer algo, digamos que también puede llegar a pasar en este tiempo. No, pero Dios nos guarda. Dios nos guarda del COVID, pero usted no te pone tapabocas, usted no guarda, no tiene la asepsia de echarse el alcohol, se la pasa en el tumulto de la gente, no está cuidándose en la parte de la obediencia. No, Dios nos guarda y cuando menos piensa, ahí estiró la pata. Bueno, desde que se vaya con el Señor, bienvenido sea el reino de los cielos. Pero el problema, ¿cuál es? Es no entender y no saber aplicar las cosas. Díganos, pastor. O por ahí le dicen, ¿es que acaso usted no cree en Dios, que prefiere más obedecerle a los hombres que a Dios? Yo les digo, mire hermano, la palabra de Dios nos dice precisamente eso, que también hay que obedecer a las autoridades. Así es, pastor. Esto, digamos, hay cosas de cosas, ¿no? Por ejemplo, ya que usted tenga que ir a predicar el evangelio que sea de vida o muerte, ¿cierto? De salvación o condenación de una persona, ahí se puede llegar a cumplir que así bebiéremos cosa mortífera no nos hará daño. O sea, nosotros Dios sí nos guarda, pero no es que nos estemos exponiendo, que porque me voy a ir a hacer esto. No, no es para exponernos, digamos, en un momento dado. Entonces, que Dios nos guarde. Y dice, y la otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, o sea, plata. Se le metió por el lado del alimento, se le metió por el lado de la vida, ¿cierto? Y se le metió por el lado de los bienes financieros y también por esa necesidad, ¿cierto? Y entonces dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, a mí no me venga a tentar con plata. A mí hay algo que me choca mucho en mi vida personal y en mis principios y es que alguien me venga a meter cuento del dinero. Pero yo, la verdad es que Dios ha sido tan bueno que aprendí a desprenderme tanto de esa parte, no que no me persiga, porque yo creo que el dinero me persigue, pero que yo esté todo el tiempo anhelándolo, codiciándolo, para mí esto es algo que no está en mi corazón. Y en el caso de Jesús, en este sentido, me parece muy bonito también porque
prácticamente no lo movía el piso nada. O sea, Jesús pudo haber sido el líder más grande del universo entero en todos los aspectos, a nivel político, a nivel económico. Él pudo levantarse con más grande que Hitler, en ese sentido, digamos, de autoridad, de poder, por el conocimiento que tenía, por la estructura que manejaba, pero él se sujetó a lo que Dios dijo que debía hacer, y era guardar y cumplir lo que en la Biblia decía que él tenía que vivir. O sea, Jesús se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se negó a tener una familia, se negó a ser, digamos, un gran líder político, un gran líder mundial, a tener mucho dinero. Dice que él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, pero él tenía algo muy claro, y él iba por lo eterno, él iba por lo grande, él no iba a rebajarse a las cosas de esta vida. Y algo que me encanta de Charles Spurgeon, hace poquito leí y decía, si usted Dios lo llama a predicar el evangelio, no se rebaje a ser un rey de este mundo, no se rebaje a ser un alcalde, no se rebaje, porque es que el privilegio que tenemos, anhelan los ángeles tenerlo. Y para mí esto es glorioso, que usted entienda que su riqueza es eterna, que usted en este mundo es pasajero, que usted, si usted acumula para esta vida, lo que está acumulando es para que la polilla y el orín se lo coman, para que los ladrones minen y hurtan. Pero cuando nosotros tenemos el corazón bien puesto donde tiene que estar, que es en el reino de los cielos, hay algo que me parece importantísimo, y es que Dios verdaderamente en nosotros nos conceda ese gran privilegio de que en la eternidad usted sí pueda sacar pecho. O sea, que usted aquí en esta tierra puede ser un don nadie, no pasa nada, pero allá arriba sí pasa. Allá arriba sí sucede. Por eso es que Jesús se ganó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No se lo ganó por ser un líder político, se lo ganó por hacer la voluntad del Padre. Se lo ganó directamente por obedecer a las Escrituras. Se lo ganó por sujetarse a los mandamientos. Y dice que ocupa un lugar que dice que nadie lo va a ocupar. O sea, es el segundo al mando. Imagínense eso. Y dice que a nosotros nos concede el privilegio de que también nos podamos sentar a gobernar con él, siempre y cuando nosotros hagamos nuestro trabajo y seamos siervos fieles, ¿sí? Que hagamos la voluntad de Dios, que no nos rebajemos por lo que la gente nos pueda dar, o que no nos estemos de pronto, digamos, en un momento dado, dejando tentar de las circunstancias de esta vida, dejando tentar. Mira, hay veces nosotros vendemos el alma por un bocado, vendemos el alma por robarnos cualquier centavo, y estamos vendiendo el alma prácticamente. Y no hemos entendido que hay una eternidad que vale mucho más. Con plata o sin plata, hay una eternidad que vale mucho más que lo que yo en esta vida puedo llegar a perder. Entonces, tremendo esto, y la enseñanza que nos deja Jesús en esta parte. Entonces dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hay algo que le dice también, dice, vete Satanás, porque escrito está el Señor tu Dios. O sea, le recuerda de dónde Él es. Le dice, usted tiene un Dios. Al Señor tu Dios adorarás. O sea, olvídese que usted, a pesar de ser don Sata, también tiene a quien darle cuentas, y un día va a tener que rendirle cuentas a esa persona, al único Dios. Por eso dice que no debemos temer a los que matan el cuerpo, pero sí debemos temer a aquel que puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno. O sea, al único Dios verdadero, al que nos la pasamos por la galleta todo el tiempo, al que preferimos seguirle, digamos, atentar contra él y no contra de pronto lo que este mundo nos está ofreciendo. A ese Dios no visto, al Dios invisible, al Dios grande, al Dios soberano, al Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnisapiente, a Él debemos temer con toda nuestra alma, nuestra vida, nuestro cuerpo. A Él debemos servir con todo nuestro corazón. A ese Dios que es su Dios, y le recuerda de dónde salió. Porque si bien es cierto, el enemigo fue uno de los prácticamente
arcángeles, ¿cierto? Era querubines, serafines, ángeles y arcángeles, y en el cielo solamente menciona dos, y era a Luzbel, ¿cierto? El arcángel, en este caso Luzbel, y el arcángel Miguel. Son dos, y dejaron a Miguel solito, y quedó él, que él era el otro, prácticamente dejó toda la gloria de Dios por querer ser igual a Dios, y dice que por tanto Dios también lo desechó, ¿cierto? Y lo sacó corriendo de allí. Entonces, ahí es donde nosotros debemos entender qué es lo que vale más, qué es lo que más pesa. ¿Será que vale la pena invertir tiempo, yo digo, desperdiciando mi vida solamente ganando dinero? Yo le doy gracias a Dios. Yo no me quejo por la bendición que Dios me da, pero no porque la esté buscando, sino porque yo he confiado que Dios me honra y que Dios bendice a la persona que busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Yo le he creído a Dios en esto, pero esto para mí no es significativo. Así no tuviese nada, yo seguiría sirviéndole a Dios con todo mi corazón. Yo ahorita al pastor le voy a pedir una canción que de pronto me gusta mucho, se la voy a colocar ahorita al final para la transmisión, porque es importante que nosotros tengamos muy claros nuestros principios en este tiempo. En este tiempo estamos viviendo el tiempo en los cuales la humanidad entera, los niños, los jóvenes y todos los adolescentes, estamos viviendo el tiempo más crítico en la parte de moral, en la parte de principios, en la parte de valores. Hoy es normal besarse un hombre con un hombre, una mujer con una mujer y no pasa nada. Hoy es normal seguir robando, hoy es normal seguir pecando, hoy es normal meter vicio, marihuana, hoy es normal el pecado. La gente tiene la conciencia cauterizada totalmente. ¿Por qué? Porque se normalizó lo que la Biblia dice que está mal. Se normalizó el aborto, se normalizó el suicidio, se normalizaron las borracheras, se normalizó todos los adolescentes estamos todo lo que a Dios no le agrada, ¿cierto? Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque necesitamos nuevamente despertar esa conciencia de pecado. Necesitamos decirle al Señor, convénzame de pecado. Convénzame de pecado. Si yo he pecado contra el cielo y contra ti, por favor, perdóneme, Dios. Tenga misericordia y compasión de mi alma. Ayúdenme, por favor, porque el mundo entero en esto está. Aquí encontramos que la condición del hombre frente a Dios es que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Dice que todos se descarriaron, todos se hicieron inútiles, todos se desviaron, ¿cierto? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno por causa de esa misma naturaleza, ¿cierto? Dice que el hombre contamina, sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Uno ya no sabe ni de quién cuidarse, si de la gente de afuera o de la misma lengua de los hermanos de la iglesia. ¿Qué es peor? ¿Cierto? Dice que el hombre es homicida porque sus pies se apresuran para derramar sangre y quebranto y desventura. Por eso es que no nos alarmamos, porque en este momento la humanidad entera prácticamente está llena de maldad, y la maldad se ha multiplicado en este tiempo. Pero también dice la Escritura que cuando la maldad se multiplica, también se multiplica la gracia de Dios, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Dice que la naturaleza del hombre es esta, estar de continuo solamente ¿a qué? Al mal. Esto ya lo habíamos estudiado, miramos del corazón del hombre es donde salen todos los malos pensamientos, y dice entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos de continuo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, concebidos en pecado, no porque nuestra mamá haya sido pecadora, como en el caso del salmista que dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió a mi madre, es porque sabía que desde el nacimiento ya estaba condenado. Desde que nosotros nacemos, desde que todas las personas del mundo entero nacen, no tienen que hacer nada para ir al infierno, solo con nacer ya están condenados, porque ya venimos con algo que se llama la naturaleza de pecado,
¿cierto? Y dice que todos somos pecadores por causa de esa naturaleza. Entonces, porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea que lo único que me hace a mí libre de este pecado, lo único que me saca a mí de esta maldad es la fe en Jesús, ¿sí? Es la fe en Jesús. Un hombre metió la pata y un hombre sacó la pata. Y en este caso, ¿quién fue? Jesús. Yo quiero que con la ayuda de Dios en la próxima clase vamos a mirar esta parte en Éxodo. Voy a tocarles un tema de la serpiente ardiente para que miremos cómo es el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio con la ayuda de Dios y mirar de dónde sale esa esclavitud del pecado. ¿Por qué dice que somos esclavos del pecado? Dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y la necesidad de que seamos libres de esa esclavitud. Entonces, también en Romanos dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran a Dios entre sus propios cuerpos, ya que se desviaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra su naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, recibiendo así el extravío, la retribución a su debido extravío. ¿Qué pasa? Hoy en día, tristemente, yo quiero decirles algo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No tenemos excusa delante de Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece lo que hace. Ay, no, es que yo soy débil en la carne. No, usted coja juicio. Lo que necesita es arrepentirse y nacer de nuevo y que Dios haga un milagro. Pero todos tenemos la oportunidad. Recordemos que la misericordia es gratuita para todos. Recordemos que es el momento de venir a Dios. Y dice, ¿de dónde salen los pecados? Del corazón. Ya sabemos que no es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Y miramos aquí. Pues yo en este GIF me gusta mucho porque nos muestra qué es lo que hay en el corazón. Y dice que sale todo, dice en Mateo 15:11, los pecados salen del corazón. El corazón del hombre es malo, es engañoso, es una fábrica de pecado. Dice, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Dice que Jesús, esto también ya lo habíamos mirado, que Jesús refirió el pecado como el cuerpo pecaminoso carnal, el corazón de piedra, el viejo hombre, el corazón incircunciso, el corazón viejo o la naturaleza de pecado. Todas estas partes están en la Biblia de la forma como Jesús habló acerca del pecado y lo compara con un árbol. Dice así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7:17. También es comparado el pecado con un odre. Dice que no echan vino nuevo en odres, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Entonces, es importante entender que si una persona cuando habla del vino nuevo en odres viejos, está hablando directamente del Espíritu Santo. Ese vino nuevo es el Espíritu Santo. Si tú lo echas en una persona que no ha nacido de nuevo, esa persona fácilmente puede volver a caer. Por eso, hablar en lenguas no es significado de nacer de nuevo. ¿No? Usted puede encontrar un pastor, un evangelista que hable en lenguas, pero también que salga del púlpito a ver fornicación, o a ver adulterio, o a ver el Instagram, o a ver todas esas cosas que salen en TikTok. Si esa persona no ha nacido de nuevo, no va a rechazar el pecado, va a seguir pecando
y va a seguir mirando. Por eso dice que no echan vino nuevo en odres viejos, pero él dice que cuando echan vino nuevo en odres nuevos es para que los dos se conserven juntamente. O sea, una persona que ha nacido de nuevo va a mantenerse en santidad, va a cuidar su alma, va a saber que no debe estar viendo lo que no se le ha perdido, ni estar buscando lo que no se le ha perdido, sino que va a estar haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Ocupando su tiempo en hacer la voluntad de Dios. También dice que se compara con un vestido. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. También lo compara como el vaso y el plato sucio. Aquí es donde yo hablo de la hipocresía, me parece muy dura y muy cruel, porque hay personas que, digamos, me decían joven estos días, si yo en mi casa no oro por los alimentos, ¿por qué voy a hacerlo en una casa ajena? Solo para que digan que soy cristiano. Eso es ser hipócrita. Y la verdad es esa, que cuando nosotros somos una cosa internamente, en nuestra casa es la realidad nuestra, la santidad nuestra no está afuera. La santidad nuestra y la evidencia de que somos santos lo saben nuestros hijos, lo sabe nuestro esposo, lo sabe nuestra propia familia. Ellos son los que nos pueden decir si somos o no somos santos, porque ellos son los que viven con nosotros. Ellos son los que comparten, los que me conocen verdaderamente. Los hermanitos de afuera solo conocen una apariencia, solo dicen, ay, tan bonita la pastora, pero quien sabe quién soy en realidad es la persona que está diariamente con nosotros midiéndonos el aceite, ¿sí? Midiéndonos hasta dónde nosotros nos vamos a dejar llevar, midiendo si verdaderamente amamos o no amamos a Dios y los amamos y los respetamos y los valoramos a ellos. Entonces, ahí es donde yo tengo que saber qué es la prioridad. Si una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, tiene que entender que la santidad primera está en su familia, está en su casa. Dice que también Jesús lo compara con un vaso y un plato. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, porque limpiáis lo de afuera. ¿Qué es lo de afuera? Lo que es impuesto por religión, lo que es impuesto por tradición. No tome, no coma, no beba, no baile, no haga, no, o sea, todo lo que es impuesto solo por religión, pero que no se hace a conciencia, a convicción y de corazón. Todo lo que uno no hace de corazón, lo hace por religión. Y a Dios no le interesa que seamos religiosos, le interesa que tengamos una verdadera relación con Él y que lo que hagamos en el caso de guardar los mandamientos sea por amor a Dios y por obediencia a Dios, más no por obligación. Porque cuando se hace por obligación, nos convertimos en un religioso más. Y una persona que hace las cosas por obligación, un día va a perder el miedo. Y el día que pierde el miedo se salió. Hay gente que pone cada vez más reglas humanas. Dios no nos está pidiendo eso, nos está pidiendo es que le entreguemos el corazón, que después Él nos arregla el resto. Por eso dice que primero el alma, primero limpiemos lo de adentro, primero santifiquemos lo de adentro. ¿Y qué es lo de adentro? El corazón de piedra. ¿Qué es lo de adentro? El alma que está sucia. ¿Qué es lo de adentro? Si adentro Dios no me quita ese corazón sucio y de piedra de donde salen los pecados, yo voy a seguir fabricando constantemente iniquidad. Es inminentemente la necesidad del milagro que tenemos que tener en nuestra vida, y es que nazcamos otra vez. Por eso es que hablamos siempre, yo siempre digo, nunca será suficiente hablar de salvación, ¿sí? Dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. También hay una comparación como una fuente que ninguna persona puede echar, digamos, pecado y santidad al mismo tiempo. O somos salvos o somos pecadores, pero no podemos decir que estamos en los dos, porque seríamos como tibios, ¿cierto? Y dice que a los tibios Dios los aborrece y los abomina. Entonces aquí dice, ¿o acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso una higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, hablando del pecado como una herida. Entonces, vamos a estudiar hasta ahí. Para la próxima clase continuaremos con la ayuda de Dios, con el resto de enseñanzas. Vamos a mirar entonces Números 21, vamos a estar trabajando Números 21, vamos a estar trabajando el ladrón en la cruz y vamos a mirar la necesidad de ser convencidos. Amén.
Entonces, hasta ahí vamos a parar esta clase. Espero que haya sido de bendición para sus vidas en este tiempo. Espero que Dios haya ministrado nuestra vida y pues vamos a orar para que el Señor sea ayudándonos. Recordemos que nunca va a ser suficiente lo que hagamos para Dios y que cada día debemos santificarnos mucho, mucho más. Amén. Amén. Pastora, antes de terminar, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender y saber cómo Dios nos va guiando y nos va llevando a través de su palabra. Esta semana, esta semana estuve compartiendo una palabra, una transmisión de un pastor que se llama Juan Radamés Fernández y habla acerca más que todo acerca de las tres tentaciones y él especifica más que todo o sea, que en lo que no pudo vencer Adán lo tuvo que vencer el Señor en la tentación. Yo quiero, si Dios lo permite, retransmitir nuevamente este mensaje el día sábado e invitarlos a todos para que lo vean, para que lo escuchen. El día sábado a las 9 de la mañana. Y habla más que todo ese tema de las tentaciones, de qué tipo de qué clase de tentaciones tuvo que sufrir Jesús y cómo se reflejan en nuestra vida espiritual. Así que yo les invito a todos mis hermanos, los que están conectados, para que el día sábado a las 9 de la mañana, esto lo compartí el día martes, pero quiero retransmitirla el día sábado a las 9 de la mañana para que para que podamos escuchar y entender cómo, o sea, qué representa cada tentación de Jesús en nuestra vida. De hecho, Pastor, Jesús fue el único que fue tentado por el enemigo, nadie más. Ninguno de los seres humanos somos tentados por él, porque ningún hombre, dice la Escritura, que no nos ha venido ninguna tentación, ¿cierto? Que no sea humana, o sea, todas las tentaciones son humanas. Todas las tentaciones nuestras es por la circunstancia que nos rodea. Por eso yo les hablaba por el hambre, por la escasez, por la familia, por los comentarios, por cosas. O sea, ninguna tentación nuestra es del enemigo. Nadie puede decir que fue tentado por el diablo. Esto sería una herejía muy grande. El único que fue tentado por el enemigo directamente fue Jesús. Y esto es algo que pues valdría la pena estudiarlo, ¿cierto? Entonces, qué bendición. Y recordemos que Jesús es nuestro ejemplo y nuestro modelo en todos los aspectos para seguir. Amén. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos permita cerrar este tiempo, ya que hemos estado aprendiendo acerca del convencimiento de pecado y que siga trabajando en nosotros y que tenga misericordia de nosotros. Estamos viviendo un tiempo que necesitamos ser salvos ya. No espere para mañana lo que pueda hacer hoy. No espere arrepentirse el día de mañana. No espere que, usted diga, no, yo mañana voy a volverme a Dios. Yo mañana voy a hacer la voluntad de Dios. A partir de mañana voy a orar. A partir de mañana voy a ayunar. No, empiece hoy. Recordemos que el tiempo de salvación es ahora. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor Dios, por este tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por enseñarnos. Gracias por enseñarnos a instruirnos, por convencernos, Padre, por abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón, por seguir trabajando en nuestro espíritu. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias por este tiempo en que nos permite, Señor Dios, que estemos aprendiendo el Evangelio y que cada vez más estas enseñanzas sean afianzadas en nuestra vida, que el Espíritu Santo siga redarguyendo y corrigiendo en nosotros y enseñándonos y ministrándonos y capacitándonos, Padre. Te lo pedimos en esta hora, Señor. En tus manos encomendamos este tiempo y te damos la gloria y la honra y la alabanza a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor. Entonces nos vemos el jueves de salvación con la ayuda del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, pastora, que el Señor le bendiga y muchas gracias por este mensaje en el día de hoy.
Amén. Y si Dios lo permite, nos estaremos volviendo a ver el próximo jueves a las 9 de la mañana. Así que, pastora, muchas gracias, que el Señor le bendiga y bueno, ánimo para adelante en Cristo. Gloria a Dios. Bien. Bien, así que mis hermanos, vamos a ver este video musical, vamos a disfrutarlo y vamos a gozarnos en el Señor, amén, y después vamos a orar para dar terminada esta transmisión en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermoso, hermoso tema, gloria al Señor, aleluya. Quiero recordarles que para el día de mañana a las 15 horas, hora de Argentina, hora de Uruguay, hora de Colombia y hora de Ecuador, quiero invitarles para el día de mañana, vamos a estar nuevamente transmitiendo en TV el programa Edición, mañana, si Dios lo permite. Mañana tengo una invitada especial, así que no se lo pierdan mañana a las 15 horas, hora de Uruguay, 13 horas, hora de Colombia, el programa sobre bendición. Yo sé que ha bendecido a muchas personas también. Y el día sábado, si Dios lo permite, a las 9 de la mañana voy a estar retransmitiendo nuevamente el mensaje del pastor Juan Radamés Fernández, que se llama Las Tres Tentaciones. Así que le invito para que el día sábado usted se conecte. Y viernes, sábado y domingo a las 10 de la noche, a las 22 horas, hora de Argentina, estoy transmitiendo algunas películas cristianas para que podamos disfrutar los fines de semana. Así que mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha hablado en esta preciosa mañana. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, gracias te damos por tu amor y misericordia. Te bendecimos a ti, Padre Celestial, y yo sé que tú bendices, Padre amado Dios, a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que han estado en la transmisión. Bendice también a tu sierva, la pastora Verónica, a su esposo, el pastor Francisco, a sus hijos, Padre. El Señor amado Dios, la obra allí en Ibagué, Padre Celestial, gracias te doy por tu siervo, Señor amado Dios, en todo momento. Te pido, Padre Celestial, que seas tú abriendo cada día puertas, Señor amado Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias por la bendición que tú tienes para ellos, que tú les das cada día, Padre Celestial, porque ellos te sirven, Señor amado Dios, cada día ministrando, predicando, enseñando tu palabra, Señor amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendice a cada hermano que ha estado en la transmisión, bendíceles en todo momento, y te pido que la gloria tuya esté sobre sus vidas, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, que esta palabra, Señor amado Dios, pueda llegar a muchos, Padre amado Dios, que quizás no estuvieron en esta transmisión, Padre amado Dios, pero que a través de las redes, Señor amado Dios, pueda llegar, Padre Celestial, para que muchos puedan, Señor amado Dios, tener ese convencimiento de pecado, Señor amado. Gracias te damos por todas las cosas que tú haces. A ti sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les animo a que sigamos adelante en Cristo Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes y ánimo para adelante en Cristo. Un abrazo, bendiciones y me despido con este video musical. Bendiciones para todos.
buscar.